Mi nombre es Juan Pablo Lavanda Valverde y a continuación daremos a conocer ejercicios de rectificación y fuentes de alimentación. Como primer ejercicio tenemos armar el siguiente circuito en un simulador y posterior a esto colocar resistencias de 100 ohmios y 560 ohmios para verificar si las tensiones de las fuentes se mantienen como nos indica la figura y posteriormente calcular la potencia de las resistencias. Bueno, primeramente al analizar el circuito podemos darnos cuenta que primeramente se encuentra una fuente primaria. Posterior se cuenta una transformación. Esta transformación está realizada por un transformador de toma media en secundario o también conocido como toma central. Posterior a esto tenemos la rectificación. La rectificación se encuentra realizada por un puente de grids. Luego tenemos el filtro. El filtro está dado por varios capacitadores. Y posteriormente tenemos la regulación o estabilización, que como podemos darnos cuenta, aquí están los estabilizadores. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es realizar el circuito en nuestro simulador. Bueno, en esta simulación nos podemos dar cuenta que hemos recreado el circuito tal y cual como está en la figura. Como podemos observar aquí, es la fuente de alimentación. Aquí se encuentra la resistencia 1, aquí la resistencia 2 y por último la resistencia 3. Bueno, a continuación daremos a conocer la gráfica para poder verificar los voltajes. Como nos podemos dar cuenta, la onda o línea amarilla representa la fuente de entrada, mientras que la línea verde representa el voltaje de la resistencia 1, la línea roja el voltaje de la resistencia 2 y la línea azul el voltaje de la resistencia 3. Como podemos aquí verificar primeramente, es que sí cumple con el voltaje de corriente continua, debido a que, como podemos observar, los voltajes de salida son líneas rectas. Y posteriormente verificaremos los voltajes en cada resistencia. Bueno, como nos podemos dar cuenta, primeramente tenemos que el voltaje de la resistencia 1 es de 11,978 voltios, mientras que el voltaje de la resistencia 2, que es de color rojo, es de 4,996 voltios, mientras que el voltaje de la resistencia 3, que es de color azul, es de menos 11,99 voltios. Y como manera de comprobar, podemos comprobar el voltaje pico de la fuente de entrada, que en este caso es 16,967 voltios, que corresponde al voltaje pico de la línea amarilla. Una vez comprobado en el circuito, podemos realizar las respectivas conclusiones. En los datos tenemos que la resistencia 1 corresponde a 12 voltios, la resistencia 2 a 5 voltios y la 3 a menos 12 voltios. En nuestros resultados nos arrojó 11,978 voltios, 4,996 voltios y menos 11,995 voltios respectivamente, teniendo así nuestro margen de error que, como nos podemos dar cuenta, es demasiado pequeño. Y bueno, posteriormente procedemos a calcular las potencias. La potencia en la resistencia 1 es de 1,44 vatios, la potencia en la resistencia 2 es de 0,25 vatios, mientras que la potencia en la resistencia 3 es de menos 1,44 vatios. Como segundo punto del primer ejercicio, lo único que debemos cambiarle o modificarle al circuito será poner resistencias de 560 ohmios. Y a continuación, la simulación. Como nos podemos dar cuenta, la simulación viene a ser prácticamente similar. Lo único que debería cambiar es que la resistencia 1 tendrá que ser 560 ohmios, la resistencia 2 560 ohmios y la resistencia 3 560 ohmios. Ahora procedemos a verificar los voltajes. Como nos podemos dar cuenta, la línea verde es el voltaje de la resistencia 1, la línea roja el voltaje de la resistencia 2 y la línea azul voltaje de la resistencia 3. Como podemos verificar, el voltaje en la resistencia 1 es de 11,979 voltios, mientras que en la resistencia 2 es de 4,99 voltios y finalmente el voltaje en la resistencia 3 es de menos 11,99 voltios. En la simulación podemos concluir lo siguiente. No, no, no. Como resultado de nuestra simulación obtenimos que para la resistencia 1 tiene un voltaje de 11,97 voltios, para la resistencia 2 4,97 voltios y finalmente para la resistencia 3 menos 11,99 voltios. Y como nos podemos dar cuenta, tenemos nuestro respectivo margen de error que, como nos damos cuenta, es demasiada... No, no, ¿qué irás? Luego de realizar la respectiva simulación podemos darnos cuenta... No, no. Luego de realizar la respectiva simulación, podemos realizar las respectivas conclusiones. En nuestros resultados sacamos que la resistencia 1 es de 11,97 voltios, la resistencia 2, no estoy mal.
Luego de la respectiva simulación, podemos decir nuestras conclusiones. Luego de la respectiva simulación, llegamos a obtener los siguientes resultados, que el voltaje en la resistencia 1 es de 11,97 voltios, el voltaje en la resistencia 2 es de 4,97 voltios y en la resistencia 3 es de menos 11,99 voltios, llegando así a obtener el respectivo margen de error. Y como nos podemos dar cuenta, es demasiadamente pequeño. Y finalmente, calculamos la potencia de la resistencia 1, 2 y 3. La potencia en la resistencia 1 es de 0,257 vatios, la potencia en la resistencia 2 es de 0,044 vatios y la potencia en la resistencia 3 es de menos 0,257 vatios. Como segundo ejercicio tenemos realizar el armado del circuito rectificador de media onda en el software y posteriormente calcular los parámetros típicos de la rectificación de media onda. Bueno, primeramente tenemos que calcular el periodo. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia, dándonos como resultado 16,667 milisegundos. La frecuencia nos da el problema que es 60 Hz. La velocidad angular de la señal de corriente alterna, que es 2pi por frecuencia, dándonos un resultado de 376,99 radianes por segundo. El voltaje pico de la fuente nos da el problema, 6 voltios. El voltaje pico pico de la fuente AC, que es el voltaje pico por 2, que es 12 voltios. El voltaje efectivo de la onda de corriente alterna, que es voltaje pico sobre raíz de 2, dándonos un resultado como 4,24 voltios. El voltaje pico de la onda rectificada es el voltaje pico de entrada menos el voltaje del diodo, que es 5,3 voltios. El voltaje efectivo de la onda rectificada es el voltaje pico de la carga sobre 2, que es 2,52 voltios. Posteriormente tenemos el voltaje medio de la onda rectificada, que es voltaje pico en la carga sobre pi, que es 1,69 voltios. Y por último tenemos la intensidad media en la carga, que esta se mide velocidad media en la carga sobre resistencia, que dando como resultado 5,12 miliamperios. Como podemos observar en la pantalla, esta es la simulación del circuito de un rectificador de media onda. Ahora procederemos a medir los parámetros. Bueno, primeramente, como nos podemos dar cuenta, la onda rectificada u onda de salida es la línea de color azul, mientras que la línea verde es la onda de entrada o la onda de la corriente alterna. Bueno, procederemos ahora a calcular parámetros de la onda de entrada, que es la corriente alterna. Primeramente nos podemos dar cuenta que su voltaje pico es de 5,999 voltios. Posterior a esto tenemos un voltaje pico pico, que es el voltaje máximo más el voltaje mínimo, dándonos un resultado de 11,999 voltios, que se puede decir que es el doble del valor del voltaje pico. Y por último tenemos la línea roja, que es el valor RMS de la onda de entrada, que es el voltaje RMS, teniendo como resultado 4,238 voltios. A continuación vamos a medir los parámetros de la onda rectificada. Bueno, como nos podemos dar cuenta en la simulación, la onda rectificada es la línea de color azul y procederemos a medir sus parámetros. Como primer punto tenemos el voltaje pico de la onda rectificada, que es 5,280 voltios. Luego tenemos el voltaje medio o el voltaje promedio de la onda rectificada, que es 1,62 voltios. Y luego tenemos el voltaje efectivo o el voltaje RMS de la onda rectificada, teniendo como resultado 2,59 voltios. Dentro de los resultados del rectificador de media onda, podemos llegar a concluirlos en la siguiente tabla. Como nos podemos dar cuenta, en la primera columna tenemos los parámetros que nos pidió que calculemos el ejercicio. En la segunda columna tenemos los cálculos que realizamos mediante las fórmulas. En la tercera columna tenemos las mediciones que realizamos dentro del simulador. Y en la cuarta columna, y que es muy importante para poder concluir el ejercicio, tenemos el margen de error. Como nos podemos dar cuenta, en el periodo tenemos un margen de error de 0,059 milisegundos. En el voltaje pico de la fuente de corriente alterna tenemos un margen de error de 0,01 voltios. Aquí podemos concluir que el ejercicio está realizado de una correcta forma, debido a que el margen de error es demasiado pequeño y próximo a 1. Y también podemos concluir que en los espacios en blanco que están en el simulador no podemos calcular esos parámetros debido a que el ejercicio no cuenta con un frecuencímetro como sería para la frecuencia y también no cuenta con un medidor de velocidad angular, por lo que irían espacios en blanco.
Ejercicio 3. Calcular y medir los parámetros de la rectificación de media onda agregando al punto anterior un capacitor de 47 microfarados. Bueno, entonces, analizando este circuito, llegamos a obtener una etapa de filtrado, es decir, agregando el capacitor. Entonces, vamos a calcular los parámetros más importantes. Mediante las fórmulas vistas en el aula, llegamos a lo siguiente. Un tau del rizado de 0,055 segundos, un voltaje pico pico del rizado que nos da la simulación de 3,04 voltios, un voltaje rizado RMS de 0,877 voltios, un voltaje rizado medio de 3,75 voltios y una intensidad media de 0,011 amperios. Y como podemos observar en la parte derecha, es el gráfico de la simulación. Como podemos observar en la pantalla, esta es la simulación del ejercicio 3, un rectificador de media onda con filtrado, es decir, agregando el capacitor, llegando así a obtener los siguientes resultados. Un voltaje rizo pico de 5,27 voltios, un voltaje rizo pico pico de 3,04 voltios, llegamos a obtener una intensidad de 15,98 miliamperios y llegamos a obtener un voltaje promedio o un voltaje medio de 3,66 voltios. Daremos a conocer el cálculo del voltaje rizo RMS, que es el más importante de todos los parámetros. El voltaje rizo RMS se calcula mediante el voltaje RMS de la onda de salida menos la distancia que ocurre entre el punto de la onda azul hacia cero, para así poder ubicarla correctamente. Como podemos darnos cuenta, el voltaje rizo RMS es el trazo de color amarillo, llegando así a obtener un valor de un voltaje que es aproximado al nuestro, ya que nuestro valor era aproximadamente 0,878 voltios. Entonces, podemos concluir que el ejercicio está realizado de una correcta forma, debido a que el margen de error es muy pequeño. Ejercicio 4. Realizar el armado del circuito rectificador de onda completa en el software de simulación. Posteriormente, calcular y medir los parámetros típicos. Bueno, aquí cabe destacar que los valores de la fuente de entrada, que es la fuente de corriente alterna, no van a variar con respecto al ejercicio anterior, ya que las fórmulas y los datos se mantienen y son iguales. Entonces llegaremos a obtener los mismos valores. Pero en la onda de salida, que es la onda rectificada, todos los valores van a cambiar debido a que las fórmulas cambian, debido a que este se trata de un rectificador de onda completa. Bueno, primeramente entonces tenemos un periodo de 16,67 voltios, una frecuencia de 60 Hz, una velocidad angular de 376,99 radianes por segundo, un voltaje pico de la fuente AC de 6 voltios, un voltaje pico pico de la fuente AC de 12 voltios, un voltaje efectivo de la onda AC de 4,24 voltios, un voltaje pico de la onda rectificada de 4,6 voltios, un voltaje efectivo de la onda rectificada de 3,253 voltios, un voltaje medio de la onda rectificada de 2,929 voltios y una intensidad de media de la carga de 8,876 miliamperios. Como podemos ver en pantalla, esta es la simulación del circuito de una rectificación de onda completa. Como podemos observar aquí en la parte central, es lo que se encuentra el puente de Griggs. A continuación daremos a conocer las medidas de los parámetros. Como nos podemos dar cuenta, el trazo de color verde o la línea de color verde corresponde a lo que es el voltaje de entrada o el voltaje de la corriente alterna, mientras que el trazo de color rojo es la onda rectificada completa, es decir, es el voltaje de salida. Bueno, como podemos observar aquí, el voltaje pico de la onda de entrada es 5,999 voltios, mientras que el voltaje pico pico de la onda de entrada o de la corriente alterna es de 11,999 voltios. A continuación, vamos a medir los parámetros de la onda rectificada. Como nos podemos dar cuenta, la onda rectificada es el trazo de color rojo. Mediante la ayuda de los punteros llegamos a obtener un voltaje pico en la carga o voltaje pico en la onda rectificada de 4,582 voltios. Llegamos a tener una intensidad de 13,882 miliamperios, un voltaje medio o promedio en la onda rectificada de 2,567 voltios y un voltaje RMS o efectivo en la onda rectificada de 3,038 voltios. Dentro de los resultados del rectificador de onda completa, podemos llegar a resumirlos en la siguiente tabla. Como nos podemos dar cuenta, en la primera columna tenemos los parámetros que nos pide el ejercicio. En la segunda columna, los cálculos encontrados mediante las fórmulas. En la tercera columna, las mediciones que obtuvimos dentro del simulador. Y en la cuarta tenemos el margen de error.
Entonces, podemos concluir de nuestra simulación y de nuestros cálculos que el ejercicio está bien realizado, debido a que el margen de error que existe en cada uno de los parámetros es sumamente pequeño, es decir, este está expresado en milésimas o centésimas. Como podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el voltaje pico de la fuente. En cálculos obtuvimos 6 voltios, mientras que en el simulador 5,99 voltios, obteniendo un margen de error de 0,01 voltios. Cabe destacar que el único valor que se aleja un poco es la intensidad media en la carga, ya que tiene un margen de error de 3,21 miliamperios. Pero podemos concluir que en ocasiones al reducir decimales o incluso centésimas, los valores no van a salir exactamente iguales, ya que entonces puede variar uno que otro parámetro dentro del ejercicio. Parámetros de la rectificación de onda completa agregando al punto anterior un capacitor de 47 microfaradios como son. Bueno, entonces podemos decir que este ejercicio trata de un rectificador de onda completa con capacitor, es decir, solamente hay que agregarle un capacitor de 47 microfaradios, llegando así a obtener un tau del rizado de 0,055 segundos, un voltaje pico-pico del rizado obtenido en la gráfica de 1,42 voltios, un voltaje rizado RMS de 0,41 voltios, un voltaje rizado medio de 3,85 voltios, una intensidad media de 0,0117 amperios, y como podemos ver en la parte derecha es el gráfico de la simulación, y a continuación mediremos los parámetros. A continuación podemos observar la simulación del rectificador de onda completa con capacitor. Bueno, aquí vamos a medir lo que son los parámetros. Llegamos a obtener un voltaje rizo pico de 4,55 voltios, un voltaje rizo pico pico de 1,41 voltios, una intensidad de 13,809 miliamperios, o dicho de otra forma 0,0138 amperios. Llegamos a obtener un voltaje rizo medio o promedio de 3,84 voltios y finalmente llegamos a obtener un voltaje RMS de 582,9 milivoltios, o dicho de otra forma 0,58 voltios. Entonces, podemos llegar a concluir que el ejercicio se encuentra realizado de una correcta forma, ya que los valores que acabé de mencionar son similares o llegan a aproximarse a los valores que mostré en la diapositiva anterior, que son los cálculos realizados con las fórmulas.